Bueno, Señor, gracias. Qué alegría poder compartir este tiempo. Señor, es el río de Dios, lo que queremos. Esta es la temporada del río de Dios. Comenzamos una nueva temporada como iglesia. Algunos hablan de la temporada post-pandemia, pero para nosotros más que eso, es la agenda tuya, es el kairos tuyo y es el río de Dios, el río de la gloria, el río del Espíritu, a lo que ahora nos rendimos y nos enfocamos. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias por tu guía y que ese río de tu gloria, que ese río de tu espíritu que nos hace danzar, celebrar, gozarnos, también venga esta noche para sanarnos, para levantarnos, para fortalecernos, para multiplicar las fuerzas y para darnos una visión mucho más poderosa y mucho más clara de tu reino, de tus planes y propósitos, y que en ese río podamos todos, toda la iglesia, sumergirnos y ser llevados por el poder de tu presencia para ver transformación, para ver vida, para ver sanidad, para ver cómo tú restauras y sanas nuestra ciudad, nuestra nación, Señor. Te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, y les invito para que vayamos entonces a la palabra, lo que trae la gloria de Dios, en lo que nos debemos enfocar como iglesia, como pastores, discípulos, toda la iglesia, los grupos de visión, los escuderos, todos los creyentes de la iglesia del Señor, es entre todos buscar que la gloria de Dios venga a la iglesia, que la gloria de Dios sea derramada sobre nuestras vidas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios. ¿Y qué trae la gloria de Dios? Necesitamos la gloria de Dios, iglesia, vivimos es para eso. Los templos no son nada si allí no está la gloria de Dios. Podemos levantar grandes edificaciones, tener edificios inmensos, tener auditorios grandísimos, tener lo mejor en arquitectura, pero esos templos son huecos y son templos que no sirven para nada si la gloria de Dios no está allí. Uno podría tener una carpa en un lugar y en esa carpa, si está llena de la gloria de Dios, ese es el templo. Y realmente lo que nosotros necesitamos es que esa gloria de Dios venga, porque la gloria de Dios trae bendición, trae sanidad, rompe ataduras, trae revelación. Y mis amados, el Espíritu Santo en su amor, porque ustedes deben saber, yo creo que lo saben porque lo han experimentado, y es que el Espíritu de Dios es el Espíritu de amor, es el Espíritu Santo que nos trae el amor del Padre, y ese Espíritu de amor quiere venir sobre nosotros y librarnos de algo, y es del desgaste innecesario. Entonces, algo que trae la gloria de Dios es que nos libra de ¿qué? Del desgaste innecesario. La verdad, yo me he evaluado como pastor, como hijo de Dios, y creo que muchas veces he permitido un desgaste en mi vida y en el ministerio innecesario. Y es porque muchas veces uno, por la pasión, el deseo de querer servir al Señor, lo hace uno en sus fuerzas, pero no está siendo llevado por el río de la gloria del Señor. Así que tú te ahorras, con esto te estás ahorrando 30 años de ministerio, imagínate, ¿ah? O para que me invites a una guapanelita por ahí. Escúchame, el Señor quiere que no te desgastes innecesariamente. Y el éxito para lograrlo es que nos dejemos llevar por la gloria de Dios. En Ezequiel capítulo 43 nosotros veníamos estudiando los versículos 2 al 5. Estos pasajes son demasiado proféticos, tienen que traer mucha revelación, y es muy necesario que tú los anotes, que los estudies, no solamente los recibas ahora, sino que los repases y los vuelvas a estudiar.
Ezequiel 43, versículo 2, luego saltamos al versículo 4 y 5, dice, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de la tierra. Tres palabras claves vemos allí, o tres frases claves: la gloria, sonido de muchas aguas y resplandor. Eh, el profeta Ezequiel está viendo esta visión en el templo de Salomón, ese templo que David sintió en su corazón hacer para Dios y que Salomón lo edificó. Y que cuando Salomón lo edificó, si tú lees el primer libro, el segundo libro de Crónicas, te vas a dar cuenta cómo la gloria de Dios llenó ese templo de Salomón. Ahora Ezequiel, muchos años después, en la cautividad, cuando lamentablemente Israel por su desobediencia y su rebeldía fue llevado cautivo a Babilonia, Ezequiel está profetizando esa restauración del templo y está viendo cómo la gloria de Dios vuelve a llenar ese templo, la gloria del Dios de Israel, y esa gloria trae un sonido de muchas aguas, y es el río de Dios que viene en camino en esa visión, es el río de Dios que viene al templo y que viene al pueblo de Dios, y a causa esas muchas aguas y de esa gloria, dice que la tierra resplandece a causa de esa gloria, porque del templo va a salir esa gloria con el propósito de resplandecer en la ciudad, de resplandecer en las naciones. Dice el versículo 4 que la gloria de Jehová entró en la casa. Me alzó el espíritu, verso 5, y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa del Señor. Realmente, vuelvo y repito, los templos que pues, se puedan edificar, sin la gloria de Dios no está allí, no sirve para nada. En el capítulo 44 de Ezequiel, el verso 4 dice, y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré. Y vemos que la actitud que tiene el profeta es una actitud de rendirse ante esa gloria. Y tenemos que anhelar y orar juntos esta noche: Señor, necesitamos que tu gloria llene tu casa, que tu gloria llene la iglesia, que tu gloria llene. Estamos mañana por entregar la propuesta para poder tomar ese lugar donde inicialmente solamente vamos a reunirnos los domingos, lo demás sigue en la virtualidad. Nosotros estamos atendiendo discípulos y todo en algún lugar, en algún centro comercial y esto, pero también hay muchas restricciones con los protocolos de bioseguridad y esto. Estamos tratando de ser prudentes y al mismo tiempo atenderles. Estamos usando mucho el WhatsApp, las redes sociales, pero cuando lleguemos a ese lugar el domingo, la meta es que la gloria del Señor llene esa casa y no tengamos otra cosa que hacer que postrarnos para que esa gloria inunde nuestras vidas. Adán y Eva, ellos disfrutaban. ¿Qué tenían Adán y Eva? La gloria de Dios. Ellos disfrutaban de esa gloria de Dios. El templo era ese huerto de Edén que estaba lleno de la gloria del Señor, la presencia de Dios. Ni ropa tenían, ni eso ni importaba, porque era allí delante de la gloria del Señor. Eso no quiere decir pues que vayamos a ir desnudos al templo. Eso era en ese momento antes de la caída, ¿verdad? Y ellos, la gloria de Dios los llenaba, disfrutaban esa presencia. ¿Qué perdieron? Pues ellos perdieron la presencia de Dios. Ellos fueron expulsados del huerto del Edén por el pecado. Ellos perdieron la gloria del Señor y empezaron a vivir en sus fuerzas. Con el sudor de tu frente comerás el pan, y cardos y espinos te dará la tierra. Y vino toda esa consecuencia por estar lejos de la presencia del Señor. Perdieron la gloria de Dios, habían perdido esa gloria.
Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor le dijo luego a sus apóstoles, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero para que la gloria de Dios volviera a la tierra, Jesucristo se tuvo que sacrificar. Y el Señor les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, os enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad. Y ahora es el Espíritu Santo que trae ese río, como Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y se lo dijo a la mujer samaritana y se lo dijo a los judíos y a los apóstoles, les habló y les dijo, yo ya fui crucificado. En ese versículo de Hechos 1:8, Jesús ya va a subir a su trono y ahora viene el Espíritu Santo, viene el río, viene otra vez la gloria de Dios y Jesús tuvo que sacrificarse. Ahora, ¿por qué y cómo perdieron Adán y Eva la gloria? Porque la serpiente habló mal de Dios, habló mal de la visión de Dios, habló dardos de soberbia y de rebelión a la autoridad, habló o desprestigió el noble deseo y buen nombre de Dios a través de la murmuración. Habló mal del Señor y de la gloria de Dios. Y de esa manera fue que ellos perdieron esa comunión con el Señor. Y nosotros tenemos que entender que en esta nueva temporada, que es la temporada del río del Espíritu, ya hasta que Cristo venga, ya hasta la segunda venida, ya esta temporada se llama el río de la gloria de Dios. Vamos a vivir en el río de la gloria de Dios, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, si el Señor nos da la gracia de ver todas esas generaciones, pero hasta que el Señor venga, la iglesia debe vivir, es la era del Espíritu, es el tiempo del río de la gloria de Dios que va a salir de ese templo. Entonces, ¿qué debemos cuidarnos? Hay muchos pecados feos para nosotros los hijos de Dios. Todo pecado es feo porque ya no queremos pecar, no queremos ofender al Señor. Pero la estrategia de Satanás sigue siendo la misma, la murmuración, el chisme. Y cuando nosotros nos prestamos en nuestra lengua y nuestros oídos para participar de eso, eso se roba la gloria de Dios, eso se roba la gloria del Señor. La palabra del Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor. La palabra del Señor dice, hablaréis mis palabras. Y nosotros tenemos que tener total celo de eso. Todo lo que no sea la voz del Señor, no podemos prestar nuestros oídos. No tenemos que insultar a nadie, pero tenemos nosotros que ir a buscar, tenemos que intensificar nuestro altar de oración. Tenemos que intensificar, estudiar más de la voz del Señor. Ahora, ¿está yendo la voz? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, entonces en ese orden de ideas, ¿qué necesitamos? No podemos renunciar a la voz del Señor. Yo lamentablemente veo que muchos cristianos que tienen muy poquito de la palabra y ya en esta era del Espíritu del río de la gloria de Dios, ese poquito de Biblia va a ser insuficiente porque dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, mis amados, necesitamos escuchar. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Pero entonces tenemos que guardar el corazón muchísimo, no solamente de la inmoralidad sexual, no solamente de la rebeldía, de algo tan delicado como es el chisme, que sigue siendo la estrategia de Satanás en la iglesia hasta el día de hoy. Fue la estrategia para sacar del río de la gloria a Adán y Eva, fue la estrategia para traer problemas a la iglesia primitiva de los apóstoles y sigue siendo esa amenaza y ese veneno en la iglesia hoy del siglo XXI, pero no lo podemos permitir. Así que tenemos que recordar la visión de Ezequiel,
La gloria de Dios, el sonido de muchas aguas. Ezequiel 43:2. La tierra resplandecía a causa de su gloria. Satanás quiere establecer tinieblas en las naciones. Hoy veíamos marchas, hoy hemos visto una cantidad de cosas tan raras, tan extrañas en nuestro país. Hemos visto cómo se premia al malvado, al terrorista, al que hace daño. Se le dan hasta curules en el Congreso. Hemos visto cómo se privilegian que las libertades es lo que si se quiere casar con un hombre, que se case, si se quiere abortar la muchacha, que aborte, y eso todo es una adoración satánica, una adoración de las naciones a Satanás. Entonces el enemigo no quiere que la gloria de Dios salga del templo, fluya a través de ti para que resplandezcan nuestras ciudades y nuestras naciones. La gloria de Jehová entró a la casa, la gloria de Jehová llenó la casa. Ezequiel 44:4 dice, la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová y me postré. Aparecen lamentablemente falsas revelaciones. Cuando los hijos de Dios no nos exponemos frente al río del Espíritu y tenemos muy poquito de la palabra y creemos que vamos a reemplazar lo que no tenemos de la palabra por los años que llevamos de cristianos, lo que ya sé en el liderazgo, es una trampa de Satanás. Hay falsas revelaciones. Los diseños de Dios no cambian y no dependen de las crisis de las naciones. La iglesia subterránea en China hace muchos años, ahora digamos que hay cierta permisividad, pero todavía hay restricciones para las iglesias cristianas en China, pero no como antes. Hubo un momento donde la Biblia entró a la China y era ilegal y era contrabando y era incorrecto y fusilaban a los cristianos en la China, y estos cristianos se reunían en iglesias subterráneas y compartían fragmentos de la Biblia, quitaban las hojas de la Biblia, no tenían una Biblia completa, tenían que rotarse fragmentos de la Biblia para leerlas y metidos allá. Y hoy en día vemos personas que dicen que esta pandemia les ha traído una revelación de que no necesitan la iglesia, de que no necesitan a los pastores, de que no necesitan el templo, que solamente es buscar al Señor en la casa y que Él construye su tabernáculo con ellos en la sala de su casa, en el cuarto de su casa. Esas son falsas revelaciones y ese es Satanás queriendo robarse la no necesito dar, ya cumplo, entonces el pastor no necesita que ofrendemos ni diezmemos. Y vienen una cantidad de falsas revelaciones y muchos hijos de Dios y posiblemente tales de nuestra propia iglesia han caído en esas falsas revelaciones. Cuando la palabra de Dios nos habla de habitar juntos, la virtualidad es un recurso, pero la iglesia por naturaleza necesita reunirse, congregarse, alabar a Dios juntos, recibir la predicación de la palabra, servir al Señor, entrenarse. Hechos capítulo 2 nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, estaban reunidos, estaban congregados. El río de la gloria de Dios se quiere manifestar a su iglesia que se congrega, a su iglesia que se reúne en el templo, que se reúne a adorar, a ayunar, a buscar la palabra, que se reúne a ser fortalecidos por la gloria de Dios. Dice Hechos 2 que estaban todos unánimes juntos. Y ahí vamos a encontrar algo también que lo hablaremos luego en otra oportunidad, y es acerca de la unidad. ¿Qué es la unidad? ¿Cuál es la unidad? ¿Dónde debe haber unidad? Es imposible, o sea, la unidad solamente se da para las personas que tienen el mismo espíritu. Yo no puedo unir con una persona que no tenga ese mismo espíritu que había en Cristo. Haya pues en vosotros este mismo espíritu, este mismo sentir que había en Cristo. Es imposible. Podemos conocer a Dios. Yo puedo decir que recibí a Cristo, que voy a la iglesia, pero si yo no tengo el mismo espíritu que había en Cristo, el mismo sentir que había en Cristo, va a ser imposible una persona que sí tiene Cristo. Y estos todos tenían el mismo sentir de Cristo y estaban todos unánimes juntos. Un viento recio empezó a soplar.
Dice Hechos capítulo 2, llenó toda la casa donde estaban sentados. Les aparecieron lenguas repas como fuego. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba restaurando lo que se había perdido, lo que Adán y Eva habían perdido por el chisme, por la murmuración, ahora con lenguas de fuego. Es quedar en el espíritu, orar en el espíritu, cantar alabanzas, predicar la palabra del Señor. Y ahí el Señor estaba redimiendo y restaurando esa gloria de Dios que Adán y Eva habían perdido en el huerto de Edén. Y dice que aparecieron lenguas repartidas como fuego, fueron todos llenos del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas según el Espíritu. Qué rico que tú en la intimidad con el Señor puedas hablar en lenguas. Qué rico cuando tenemos encuentros llenos del Espíritu Santo, cuando estamos en el templo adorando y empezamos a hablar en lenguas y somos llenos del Espíritu Santo. Qué delicioso estar en la presencia del Señor. Qué rico vino ese río de la gloria de Dios sobre los apóstoles y las 120 personas que estaban allí reunidas. Cero chismes, cero inmoralidad, cero rebeldía, cero vanidad, cero orgullo, cero avaricia, y la gloria de Dios llenó esta casa. Yo veo que hay muchas cualidades que desarrollamos, pero siempre uno discierne y nota que hay fragilidad en el chisme, que hay fragilidad en la murmuración, que luchamos con eso todos los días, que nos cuesta someter la lengua, que nos cuesta someternos para que solamente sea la voz de Dios en nuestras vidas, en nuestros oídos y en nuestras bocas. Dice la palabra, volvamos otra vez a la visión que el Señor había revelado a Ezequiel. Ezequiel 43, verso 2, la gloria de Dios venía. Era un sonido de muchas aguas. La tierra resplandecía a causa de esa gloria. La gloria de Jehová entró a la casa. La gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová y me postré. Y Ezequiel nos sigue mostrando qué más va a pasar con esa gloria de Dios que entró en el templo, que entró en la casa, en el aposento alto donde estaban los apóstoles. ¿Qué quiere el Señor con esa gloria? Primero dice que llena la casa, que llena el templo con creyentes de un mismo sentir, es decir, que es provocado por el hambre de Dios, de hombres y mujeres que tienen un mismo sentir, donde erradican el chisme y donde van y buscan y oran y claman y la presencia de Dios desciende y empiezan a hablar en lenguas, y dice la palabra de Dios que esa gloria llena la casa. Después de que llena la casa, la gloria de Dios llena la casa. Después de que la gloria de Dios llena la casa, a través de personas que tienen un mismo sentir, el mismo espíritu de Cristo, el río de Dios empieza a gestarse, empieza a moverse un río de Dios en el templo. Dice el versículo 1 de Ezequiel 47, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Estoy en Ezequiel 47, verso 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Aguas, aguas. Recuerde que esa gloria venía con un sonido de muchas aguas. Y aquí empieza a gestarse, donde en el templo, dice, en la casa del Señor, salía hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Dice, vi que las aguas salían. ¿Y las aguas qué? Salían. Y salió el varón hacia el oriente y llevó un cordel. Esa visión la está teniendo el profeta Ezequiel, y ve un varón que está tomando medidas. Midió 1000 codos. Me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Luego midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Luego midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ¿qué era? Era ya un río, aleluya. Era ya que un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido. Mis amados, habíamos estado por el río hasta los tobillos, de pronto, de pronto hasta las rodillas, de pronto hasta la cintura. Pero ahora el Señor ha acrecentado ese río. Él quiere llenar su gloria. El proceso es este.
vidas rendidas al Espíritu Santo, vidas totalmente rendidas al Señor, todos con el mismo espíritu y el mismo sentir de Cristo. Esa es la unidad. Yo no puedo unirme si yo tengo el sentir de Cristo, por más que otra persona diga que es cristiana, no podemos unirnos si no hay el mismo espíritu de Cristo en esa persona. Si en esa persona hay pereza, hay carnalidad, no hay devocional, no hay honra, no hay diezmos, no hay ofrendas, no hay sujeción a los pastores, tiene falsas revelaciones, que ya vino una revelación, que en esta pandemia vino una revelación tan impresionante, que ya el templo no se necesitaba, que ya no había que ir a la iglesia, que ya los pastores no se necesitaban. Esa persona no tiene el espíritu de Cristo, está contaminado, tiene un espíritu contaminado, está fuera del huerto. Ahora necesitamos es unirnos con las personas que tienen el Espíritu de Cristo, que la gloria de Dios llene la casa y al llenarse la casa de la gloria de Dios se forma un río y ese río dice empieza a salir ese río y empezamos a nadar en ese río y el río del Espíritu empieza a llevarnos, ahí no importa pandemia, ahí no importa que las marchas, ahí no importa esos políticos endemoniados, neocomunistas, ahí no importa problemas, dificultades, ahí no importa que hay pruebas en tu hogar, no, el espíritu, el río del espíritu empieza a moverse, empieza a llevarte. Dice que las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Versículo 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Entonces empieza el río a producir una cantidad de cosas gloriosas. El tema es qué trae la gloria de Dios. Esa gloria de Dios es el río del Espíritu, es el río de su presencia. ¿Qué trae ese río? Y lo primero que vemos que trae ese río, dice la palabra, es muchos árboles a uno y otro lado. ¿Qué trae? ¿Qué es lo primero que trae? Muchos árboles. La figura del árbol, la palabra de Dios habla de esos hijos de Dios que están plantados en la presencia del Señor y los ve como árboles de justicia, como árboles plantados junto a las corrientes. Y esos muchos árboles habla de muchísimos árboles, gloria a Dios, habla de esos hijos de Dios que se han multiplicado, que están dispuestos para el Señor, que están vigorosos, que están llenos de la presencia del Señor. Entonces, lo primero que produce ese río es hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, vigorosos, que están firmes, que están fuertes. ¿Cuántos queremos estar así? Levánteme la mano el que quiere estar así, firme, vigoroso, lleno de la presencia del Señor. Lo segundo es que dice en el versículo 8 que entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Lo segundo que trae la gloria de Dios, que produce ese río, es sanidad. Sanidad en las aguas, aguas que han sido contaminadas. Ha habido contaminación y es donde viene el río de Dios y sana y empezamos a ver las personas que venían con un mal espíritu, cómo ese espíritu es cambiado. Mucha gente que de años habíamos conocido en Visión Internacional y que habían salido y que ya no estaban con nosotros y mucha gente con un mal espíritu, ese río de la gloria de Dios va a traer sanidad, va a traer sanidad y va a producir hambre y la gente va a tener ese dolor por haberle fallado al Señor y ese deseo de querer estar con el Señor y en la iglesia se va a percibir un fuego, una gloria de Dios tan fuerte que la gente va a querer estar y desea estar y yo necesito estar aquí y yo con tapabocas o como sea o con un costal en el cuerpo entero, pero yo necesito esa gloria de Dios en mi vida porque hay sanidad y también las personas que no conocen al Señor, gente que está en el satanismo, en la brujería, gente que está en la inmoralidad sexual, gente que está viviendo mal, gente que dice que es atea, gente que está así en contienda
hogar, su esposo, su esposa, muchachos que están en las drogas. Dice que traerá esa sanidad, traerá esa sanidad. Dice el versículo 9: toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare, estos dos ríos vivirá. Ahora habla de dos ríos. ¿Cómo entenderlo en la revelación del Espíritu? Nos está graficando Edén. En Edén estaba el Tigris y el Éufrates que rodeaban el Edén, y entre esos dos ríos arropaban a Adán y Eva, traían fertilidad, y esos dos ríos representaban la gloria de Dios rodeando el huerto de Edén. Pero también nos habla de los matrimonios, que no solamente sea el esposo, sino la esposa. Entonces estamos hablando que ahí son dos ríos. Yo doy gracias a Dios porque en su gracia Él nos ha permitido ser un matrimonio para poder ministrar la presencia del Señor. Y pues damos gracias por la honra que ustedes nos hicieron el domingo en el Día del Pastor. Fuimos muy honrados, muy conmovidos, sobre todo en tiempos tan difíciles como estos. Verlos a ustedes conectados, a uno le da un aliento, uno dice, gloria a Dios, Señor, esto, la convicción que tú pones, el cariño recibido por ustedes. Pues yo creo que ustedes, para la gloria de Dios, pueden dar testimonio que estos dos ríos han traído bendición para tu vida, y yo doy gloria y honra al Señor. Pero el Señor quiere que así multipliquemos matrimonios, que todo matrimonio de Visión Internacional sean esos dos ríos que se unen para traer sanidad a tus vecinos, al resto de tu familia, esos dos ríos donde hay comunión, donde no hay diferencias, donde no hay esas peleas, donde hay sabiduría para vivir, donde entendemos que nos entregamos el uno al otro, nos entregamos el uno al otro como matrimonio y vivimos en armonía, en fidelidad, en ese cariño, en ese respeto. Mis amados, yo quiero decir a los matrimonios, vivan en armonía, permitan al Espíritu Santo vivir entre ustedes, quiéranse, trátense con mucho cariño, con mucha estima. Los esposos honren y denle un lugar de honra a sus esposas y trátenla como a vaso más frágil, no sean toscos, sean atentos. Denle esa prioridad aún por encima de tu cansancio, aún por encima de tus cosas. Y mujeres, no reduzcan el ánimo de sus maridos con su drama, con sus manipulaciones, sino que sean sencillas y bríndense a sus esposos con cariño, trátenlos con cariño, no los ridiculicen, honren a sus esposos, sean excelentes amantes para sus esposos, donde haya ese deleite, donde haya ese cariño. Y esos dos ríos empiezan a fluir y los dos hacen devocional y los dos oran y los dos unen sus finanzas para honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas y los dos evangelizan y los dos quieren hacer grupos de visión y testificar y hablarle a otras personas de Cristo. Este es el tiempo del río del Espíritu. Esos dos ríos con más fuerza al juntarse van a tener más fuerza para llevar la gloria de Dios. Dice, donde entraren esos dos ríos, el alma viviente que nadare por donde quiera que entraren esos dos ríos, vivirá. Así que vemos una tercera cosa y vemos cómo esos ríos del Señor a través de ti quieren que las almas se salven. Estamos hablando de la salvación de las almas. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y para eso trajo al Espíritu Santo, para que ahora ese río de Dios en tu vida traiga salvación a las personas que están perdidas. Número 4, habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. Nos está hablando de incrementar, se incrementa el evangelismo, se incrementa la cantidad de personas que van a conocer del Señor y que van a recibir sanidad en los encuentros y que van a vivir todo lo que entrar en ese río. Y todos nosotros, cuando activamos nuestra comunión con el Espíritu Santo, tú vas a sentir un fuego tan fuerte que va a ser incontenible, y a tu propio jefe, incluso a tus compañeros de trabajo, a los vecinos, ellos van a ser tocados, pero dice que son muchísimos
peces, muchísimos peces. Quiere decir que cada uno de nosotros en el río del Espíritu va a provocar que mucha gente reciba a Cristo, mucha gente conozca del Señor en nuestro diario vivir. Y dice, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos. Habla de especies, habla de toda clase, habla de profesionales, habla de hombres, de mujeres, de jóvenes, habla de artistas, habla de empresarios, habla de matrimonios, habla de todas las especies en gran número, pero quien lo hace ya no es en nuestras fuerzas, lo hará el río de la gloria de Dios que sale de su casa a través de su pueblo, de sus hijos que tienen el mismo sentir de Cristo. Y quiero culminar con el versículo 12, donde se sintetiza lo que trae la gloria de Dios. El versículo 12 dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Gloria a Dios. El Señor nos ha hecho una iglesia para toda la ciudad, no solo para una pequeña parte. Escúchame bien, Dios nos planta en medio de esta ciudad, nos ubica en un lugar estratégico, una iglesia de puertas totalmente abiertas. La gente puede entrar por todos los costados y llenarse de la gloria de Dios, y allí convivirá todos los estratos sociales, todos los sectores de la sociedad, toda clase de árboles frutales crecerán. Todo el que llegue ahí va a crecer, va a crecer, y tus discípulos van a crecer y tu fruto va a crecer en el nombre de Jesús. Número 2, a su tiempo madurará. O sea, que nos habla de que no se van a estancar. Nos habla que de ahí van a surgir parejas pastorales y misioneras para tomar todas las comunas de Medellín. Una pareja pastoral por comuna en esta ciudad. Son 20 comunas, entonces son 20 parejas pastorales y empresariales, porque el Señor me ha hablado no solamente de parejas pastorales, sino que serán también emprendedores y producirán también riqueza para el reino de los cielos, porque dice a su tiempo madurará, es decir, vamos a pasar etapas. Listo, 20 parejas ministeriales, pero listo, hay más parejas para otros lugares de Antioquia, de Colombia. Listo, pero hay más parejas. ¿Y es por qué? Porque esta visión no solamente nos cobija a nosotros, sino a nuestra futura descendencia, ellos también. Entonces llenaremos la tierra porque a su tiempo madurará. Es decir, vamos cubriendo etapa, vamos avanzando, pero no es estancamiento, no es, es algo progresivo, es algo progresivo. Número 3, porque sus aguas salen del santuario. Entonces nos está hablando de que entre todos nosotros vamos a proyectar ese río por donde quiera que nosotros vayamos. Salen. Continuamente está saliendo, y eso tiene que ver entonces con la transformación de nuestra ciudad, con la influencia. Que las aguas salen del santuario significa que el nivel de influencia se incrementará. Y cuando hablamos de esa influencia, hablaremos de gente influyente en la educación, gente influyente en la política, gente influyente en el arte, gente influyente en el deporte, en la economía, en la justicia, en la empresa, en lo empresarial. Entonces, aguas que salen del santuario, la influencia. Luego dice, la numeración, no sé ustedes la llevan allí, su fruto será para comer. Y cuando habla de su fruto será para comer, está hablando de productividad, está hablando de riqueza, y está hablando que de allí saldrán proyectos que van a bendecir a distintos sectores de la ciudad, que tendremos pan
para brindar alimento, como José, que fue una reserva de alimento para las naciones. El Señor nos permitirá a través de la obra social, a través de nuestra fundación, ayudarle a los más necesitados, ayudarle a niños que no tienen nada para comer, ayudarle a niños que nunca tuvieron para aprender un idioma, para hacer una carrera. Hasta ese nivel llegará el río de la gloria de Dios. Hasta ese nivel, porque el Señor nos quiere levantar y ungir, porque hay mucha necesidad y mucha injusticia. Pero el Señor nos quiere levantar. No vamos a esperar a que lo haga el gobierno. ¿Cuándo en medio de tanta corrupción? Lo hará la iglesia. Lo que el gobierno nunca hará, lo hará la iglesia, lo haremos nosotros para la gloria de Dios. Riquezas de las naciones vendrán, alimentaremos niños, familias, ayudaremos muchachos que tal vez el diablo los querrá para la frustración, para la delincuencia, pero nosotros levantaremos en ellos hombres y mujeres de Dios, profesionales, empresarios, gente de éxito, gente que saldrá a las naciones, porque nuestro fruto será para comer. Y termina diciendo, y su hoja para medicina. Quiere decir que cada persona de Visión Internacional será una bendición para restaurar vidas donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, allí habrá restauración. A cualquier casa donde tú entres, la gente se sanará, los matrimonios se reconciliarán, los muchachos se reconciliarán con sus papás, los papás con los hijos, porque su hoja es para medicina. Gloria a Dios. Aleluya. Cierra tus ojos y dile, Señor, que el río de tu espíritu venga sobre mí. Yo quiero ese río en mi vida. Señor, tú hoy nos hablas. Libra a tu iglesia. Si tú has permitido falsas revelaciones, corta. Si tú has permitido chismes, corta. A veces tú dices, ay, pero es que fulano de tal es cristiano, pero es que él incluso era de la iglesia. Pero tú tienes que ser radical. Tienes que ser radical contigo mismo y no ser permisivo. El chisme sacó a Adán y Eva del reino de Dios. Los sacó del reino. Así que yo te invito para que hoy permitas que el santo río de Dios inunde tu vida, que sea el río de la gloria de Dios que fluya más y más, el río de su presencia. Haz en mí lo que tengas que hacer, que sea el río de tu espíritu. Levanta tus manos. Aleluya. Ora en lenguas allí donde estás. Nuestra boca es para adorar al Espíritu Santo en lenguas, no para el chisme, no para la ira, no para la grosería, no para la rebeldía, no para hablar mal contra la iglesia, contra los siervos de Dios. Espíritu de Dios, que el río de tu presencia fluya. Levanta tus brazos y dile, lléname de ese río. Yo quiero ser parte de esta visión, Señor. Yo quiero vivir esta temporada en la última era antes de tu venida. Es la era del Espíritu. Lo que trae la gloria de Dios para tu vida es que no te desgastes más con lo innecesario. No te desgastes innecesariamente en discusiones, en argumentos, en trivialidades. Matrimonios, cuando esos dos ríos se unen, hay tanta fuerza. Oh Señor, restaura los matrimonios. Quita toda cizaña del medio. Trae esa suavidad en las palabras, ese cariño, esa ternura, esa intimidad de pareja, esa entrega mutua.
esos niveles de honra, de servicio, que sean matrimonios como los de Priscila y Aquila, que eran escuderos fieles del apóstol Pablo. Yo reto a todos los matrimonios a ser fieles escuderos. El único antídoto eficaz para librarte de la soberbia, de la rebeldía y que te apartes de la visión es cuando el matrimonio se vuelven fieles escuderos de los siervos de Dios, que aman estar con sus pastores, que se sienten privilegiados de honrarles, que se sienten privilegiados de servirles. ¿Cómo puedes honrar ese privilegio ganando almas? Haz tus discípulos, no te excuses más. Hay muchísimos peces, pero lo primero que se ve al lado y lado del río son muchísimos árboles, hombres y mujeres que están llenos de la gloria de Dios, firmes, firmes, que no los mueve nada, que no los mueve nadie, que no hay prueba, que no hay pandemia, que no hay pecado, que no hay argumento que los mueva. No contamines tu espíritu con el chisme. Dile, cúbreme con tu río. Espíritu Santo, cúbreme, Espíritu Santo. Levanta tus brazos, levanta tu voz. Lléname, 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 Espíritu Santo. Aleluya, levanta tus brazos. Empieza a ministrar al Señor. En el nombre de Jesús, yo te libero de toda cadena. Yo te libero de toda angustia. Echo fuera toda murmuración de tu vida. Echo fuera toda contaminación de tu corazón. En el nombre de Jesús, echo fuera de ti todo mal espíritu. En el nombre de Jesús, echo fuera de tu corazón, echo fuera de tu vida. Ahora mismo, todo espíritu contrario al espíritu de Cristo, y declaro sobre ti revelación, gracia, sabiduría. Declaro sobre ti sensibilidad a la presencia del Señor, el río de la gloria de Dios sobre ti. Dile, fluye en mí, Espíritu Santo. Dice la palabra que su fruto será para comer. Daremos de comer a esta ciudad y a las naciones. No vamos a esperar a que un gobierno haga lo que nosotros tenemos que hacer. Habrá tanta riqueza, habrá tanto fluir, bancos de alimentos, cooperativas de ayuda. Restauraremos al afligido, al menesteroso. Aleluya. Pero tu hoja será para medicina. Donde quiera que tú vayas, serás deseado. Donde quiera que tú vayas, llevarás sanidad. El río del Espíritu, ¿cómo vamos a sacrificar el río del Espíritu por una avaricia? Por no dar un diezmo, por no dar una ofrenda. ¿Cómo vamos a sacrificar el río del Espíritu por un chisme, por un argumento? ¿Cómo vamos a sacrificar el río de Dios por la vanidad de este mundo? Tu alegría no está en las cosas de este mundo. ¿Cómo vamos a sacrificar el río del Espíritu por nuestro egoísmo de no predicar el evangelio y hacer discípulos, por las excusas de temores, de que yo no sirvo para eso, de que yo no lo hago porque realmente yo tengo otros talentos? No, déjate llevar por el río. Dile, quiero más, Espíritu Santo, quiero más. Quiero más de ti, Jesús. Quiero ser como tú. Quiero más, quiero más. Jesús. Lléname, dile. Espíritu Santo, lléname.
Aleluya. Cúbreme, cúbreme. Espíritu Santo, cúbreme, lléname, cúbreme, Santo Río de Dios. Escucha el sonido de muchas aguas. Dios nos va a llevar a ese lugar donde la gente pueda entrar por los cuatro costados. Gente sedienta del río. Y se escucha que la gloria viene y se escucha como un sonido de muchas aguas. Y la gloria de Dios va a llenar la casa, porque hay hombres y mujeres con el mismo espíritu de Cristo, que no tienen nada que ver con el chisme, que solo quieren la gloria, que solamente tienen oídos para la voz del Señor, que solamente tienen una boca para hablar las palabras de Dios. Déjame decirte que algo va a empezar a ocurrir en tu corazón. Algo va a empezar a ocurrir en tu vida mientras duermes. Algo te va a levantar. Te vas a levantar con tanta hambre de orar, tanta hambre de la palabra. Vas a pasar tiempos en la presencia del Señor. Y van a venir sueños y visiones. Vas a tener visiones gloriosas del Espíritu. Vas a tener sueños de la gloria de Dios. Dios te va a mostrar palabra, vas a llenarte tanto, vas a hablar en lenguas, vas a ministrar al Espíritu y vas a llegar a tu oficina y ahí va a salir, es incontenible, se salen porque las aguas salen del santuario. Salen, tu nivel de influencia empieza a incrementarse, tú mismo no lo vas a poder controlar, tu jefe va a quebrantarse, tus compañeros van a empezar a llorar y van a decir no sé qué me pasa. Oh, rabarrabarrabasaya, gracias Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, que sea tu río fluyendo más y más, que sea el río de tu gloria, el río de tu presencia, fluyendo, fluyendo, fluyendo. Oh Espíritu Santo, que tu presencia fluya como un río, Espíritu de Dios, que sea tu misma presencia fluyendo, Señor, Rey de gloria. Dios Todopoderoso, Señor, que sea tu gloria fluyendo de una manera sobrenatural. Espíritu Santo, que tu presencia fluya, Señor, más y más en nuestros hogares, en los matrimonios. Nuestros hijos, ora por tus hijos. No, a veces uno se preocupa porque nos tocó los hijos en un ambiente tan distinto al nuestro, la tecnología, los amigos, pero ellos están allí siendo influenciados por ti. Ellos están allí siendo influenciados por el río. No tengas temor. El río del Espíritu los va a llevar a ellos también. Viene un amor por el Espíritu tan grande en la iglesia. Viene un amor en la adoración. Gente enamorada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a fluir. Y el Señor me muestra que el Espíritu Santo va a fluir con alegría. Va a fluir. Y yo veo al Espíritu Santo fluyendo con tanto agrado en medio nuestro. No te conformes, busca más del Espíritu, ámalo más, sírvelo más, llénate más de Él. Aleluya. Heme aquí, Señor. Llena mi corazón, Santo Espíritu. Haz en mí lo que debas hacer. Fluye en mí, pues mío de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Y oramos, Señor, yo oro para que se encienda tu presencia en los corazones.
Y en este tiempo hagamos grupos, Señor. Usemos la virtualidad. El que había dejado su grupo, que lo retome ahora en el río del Espíritu. Y todo el mundo reportando ahí sus informes y todo el mundo haciendo sus grupos y todos los lunes el río del Espíritu a través de esos grupos de visión, Señor, y conectando a la gente. Y si tenemos que hacer encuentros virtuales por Zoom, los vamos a hacer, Señor, pero no nos vamos a quedar ya más cruzados de brazos, no nos vamos a limitar. Ahora empieza un nuevo mover, la era del Espíritu, del río de la gloria, el río de tu presencia. Tómanos, Señor, allí donde tú estás. Presenta tus diezmos y ofrendas al Señor. Si algunos todavía no saben la cuenta, pues vamos a ver si Gustavo puede ahí en la pantalla presentarles. Y en este momento, Señor, presentamos nuestros diezmos y ofrendas y primicias. Hoy vamos a dar una ofrenda especial, mis amados. Tú vas a dar una semilla por esta palabra, por el río del Espíritu en tu vida. Que haya ese amor por el Espíritu de Dios, un amor que no puedes contener, un amor que no puedes soportar. Recibiréis poder, y estos hombres se llenaron de ese río, y por donde iba ese río fluía el nivel de influencia. Eran árboles y el fruto, y maduraba el fruto. A su tiempo madurará. Era algo progresivo y así será a partir de esta etapa. Y Señor, tú nos llevas a ese lugar. Mañana presentaremos la propuesta y rogamos que nos des respuesta, Señor, de tu gloria. Y vamos a tomar ese lugar, Señor, como el lugar intermedio para llegar al lugar propio que tienes para nosotros, y tu gloria llenará esa casa. Hoy presentamos estas ofrendas y hoy le vas a decir, Señor, yo quiero hoy hacer una siembra especial. Yo quiero honrar esta palabra y sembrar una semilla muy generosa, porque yo quiero ese río del Espíritu fluyendo en mí. Y esta palabra, Señor, la quiero ver en mí, Señor. Quiero vivir esta palabra, quiero encarnar esta palabra en mi vida. Ya no me voy a desgastar con cosas que no me debo desgastar. Tantas cosas en las que he perdido tiempo, que he invertido recursos y me he privado de la gloria tuya. Voy a estar contigo. Siembro por esta palabra, porque la unción que se honra es la unción que se recibe. Y gracias, Señor, por tenerme en este ministerio, en esta iglesia, bajo estos pastores, en esta visión, Señor. Y vamos juntos, Padre, todos unánimes juntos, llenos del río de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios resplandecerá en esta ciudad, en esta nación, en las 20 comunas de Medellín, en Antioquia, en Colombia y en las naciones, por el río de tu espíritu que saldrá de esta casa, donde tu gloria llenará la casa, con hombres y mujeres que tienen el mismo espíritu de Cristo, el mismo sentir de Cristo. Te amamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Declaro bendición a todos los que hoy están diezmando, ofrendando. El Señor te multiplica, te abre puertas, te da gracia y favor. El Señor viene en aumento para ti. Declaro la unción del Espíritu Santo cayendo sobre ti, Byron. Recibe la gloria de Dios. El Señor te unge, Byron, para que muchas personas a través de ti conozcan el amor de Jesús. Yo desato esa unción sobre Amparito, sobre Don David, la gloria de Dios fluyendo a través de ustedes, sobre Cecilia, una nueva etapa, una nueva unción viene sobre ti. Había sobre ti una gracia en el evangelismo, pero el Espíritu Santo dice que activa sobre ti ahora una unción especial, que ese río del Espíritu va a fluir de una manera mucho más sensible y las almas van a ser muy tocadas y quebrantadas. Angelita, Andrés, ustedes únanse allí, levánteme la manito así juntos, que yo las vea en la cámara, esa manito así juntas, las dos, la manito ahí juntas. Yo los bendigo, Padre, bendigo este matrimonio, esta palabra, Señor, yo la declaro para Andrés y Angelita. Ahora ellos se unen como esos dos ríos que se unen
y por donde quiera que esos dos ríos vayan, todo lo que entrare en ese río sanará. Esta palabra se va a empezar a cumplir ahora mismo, desde mañana mismo ustedes van a ver cómo esta palabra se cumple, cómo estos dos ríos se unen y todo ser viviente que entrar en esos dos ríos recibirá sanidad y se van a dar cuenta que mejor son dos que uno y entre ustedes habrá un cambio en la relación de pareja, entre ustedes habrá un cambio en la vida devocional, harán un devocional separado, pero harán un devocional juntos como pareja y la gloria de Dios va a empezar a fluir, vendrá revelación, el Espíritu Santo les incrementará en los dones, en la predicación, en el evangelismo, en dones del Espíritu Santo, orarán por sanidad de gente enferma y ellos sanarán. Esa unción se incrementa sobre ustedes. Jorgito, recibe unción a ti, a tu corazón. El Señor te levanta con poder. Javi, Lice, yo los bendigo. Oro por Daniela también. Es una familia que empieza a incrementarse en la unción del Espíritu Santo para sanidad de muchas personas en el nombre de Jesús. Bendigo a Yulis, a Dieguito, tómale la manito, quiero ver esa manito ahí en la cámara, juntas en el nombre de Jesús. Esos dos ríos se unen para sanidad. Bendigo la vida de Lucy. Lucy, declaro que ella pertenece a una generación profética, a una generación poderosa. En el nombre de Jesús, declaro el fuego de Dios viniendo sobre tus hijos, Señor. Bendigo la vida de Alexis, Señor. Oro que tú rompas, Señor, todo yugo, toda tiniebla y levantes a este hijo tuyo, Señor, que sea el fluir de tu Espíritu Santo a través de él, obrando como debe ser en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de John Jairo, bendigo la vida de Jennifer, se río y ahí la manito en la cámara, junta las manitos, dos son mejor que uno. El río del Espíritu a través de ustedes, dice el Espíritu Santo para ustedes. Han tenido una primera etapa donde ha habido una disposición, les dice el Espíritu Santo. Pero ahora viene una segunda etapa con revelación y con un fluir del Espíritu muy fuerte. Habrán sueños y visiones. En sus tiempos de oración les mostraré grandes visiones. No se asusten, no crean que eso es de su imaginación, porque dice el Espíritu Santo, yo les mostraré en visión mi gloria y ustedes tendrán sueños con la gloria de Dios y se levantarán y será como el rocío de Dios sobre sus vidas y saldrán para imprimir de ese rocío del Espíritu y habrá sanidad y quebrantamiento y levantarán un ejército de hombres y mujeres que me amarán y ustedes levantarán hombres y mujeres con hambre y sed de Dios que serán un ejemplo y un modelo para la iglesia del Señor, dice el Espíritu Santo. Aleluya. Lorelei, te bendigo, desato unción sobre tu vida, palabra revelada saldrá de tu boca. Creces en la revelación. Habrá una palabra revelada para cada persona, no será la misma palabra. Y ellos dirán, Dios me habló a través de Lorelei. Aleluya, Sandrita Montoya, recibe tú, Giovanni, Kevin, Johan, ustedes son una familia del Señor. Jesucristo, el Señor Jesucristo les dice, ustedes me pertenecen, yo los redimí, derramé mi sangre y ninguno se perderá y tu descendencia será para glorificarme a mí. Yo lo haré y sorprenderé. Yo lo haré y me manifestaré porque el río de mi espíritu lo hará, dice el Señor. Aleluya. Recibe, Jorge Escalante, recibe de la gracia el poder de Dios sobre tu vida fluyendo. Dice la palabra que crecerán. Dice que todos esos árboles crecerán. Así que hay crecimiento para ti también en el nombre de Jesús. Hay crecimiento también para Juan Fernando. El Señor tiene para ti, Juan Fernando, algo especial y el Señor te quiere levantar como un instrumento de su gloria. Tal vez tú estás allí diciendo, Señor, pero yo no conozco mayor cosa, pero el Señor te dice, yo te enseñaré, yo te pastorearé, yo te ayudaré, yo te usaré
porque yo te llamo para hacer bendición. Muchas circunstancias y personas, aún en tu propia casa, quisieron dañarte y golpearte y destruirte, pero yo te guardé y yo te he separado para este tiempo y para que seas de bendición. Así que recibe la unción del Espíritu Santo, la gloria de Dios llenando tu vida. Para Ana Chuistri, para Fabirtus, a ver esa manito ahí en la cámara junta, se activan esos dos ríos, se activan esos dos ríos, aleluya, porque así dice el Señor, todo este tiempo de fidelidad no será en vano. Y yo he escogido este tiempo, un tiempo aparentemente de crisis, porque empieza el mejor momento de su matrimonio, el mejor momento de sus vidas, el mejor momento para la abundancia, para la unción, para el crecimiento, para la predicación, para la enseñanza, y ustedes fluirán con autoridad y viene una autoridad de guerra espiritual sobre ustedes. Potestades caerán, ustedes librarán de potestades del infierno y ayudarán a otros consiervos, y ustedes serán generosos porque habrá una unción específica de liberación y guerra espiritual, que habrá el río del Espíritu trae sobre ustedes. Recíbanlo ahora mismo, y toda esa fidelidad que han guardado por todo este tiempo, por más de una veintena de años, no será en vano, dice el Señor. Jimena, recibe de la gloria de Dios. El Espíritu Santo te dice, recuerda ese primer amor, yo te haré volver allá y tú vibrarás de pasión por mí, te dice el Espíritu Santo, y así mismo tú te levantarás y no te vas a dejar intimidar del enemigo, y así mismo levantarás jóvenes apasionados por mi presencia. Angelita Cadavid, recibe de la gloria de Dios, recibe de la presencia del Señor. El Señor te dice, yo te he llamado a la excelencia. Tú tienes que contribuir a la excelencia de mi obra, te dice el Señor. Pongo en ti un pensamiento excelente como Salomón. La gracia y mi favor estarán sobre ti, y esa gracia y favor te abrirán puertas en altos niveles que jamás pensaste que llegarías o que entrarías, porque yo te tengo para esos altos niveles, te dice el Espíritu Santo, y así mismo tendrás que pensar, y por eso mismo orarás y no esperarás menos, y tú lo creerás, y allá te llevaré y serás bendición para gente influyente, te dice el Espíritu Santo. Recibe unción, Sandrita Durango, recibe revelación, recibe la gloria de Dios ahora mismo. Ora al Señor con autoridad, ora al Señor con autoridad, y no dudes, porque solo por la fe se conquistan las promesas, te dice el Señor. Aleluya. Desato la gloria de Dios sobre ti, Olguita. Recibe esa gloria de Dios, recibe esas fuerzas del Dios Altísimo, porque hay una palabra de consejo que el Espíritu Santo trae sobre ti. Te dice el Señor, pasa tiempo en mi palabra, oye mi voz, porque cada día te daré una palabra que es para ti, pero te daré otra palabra que es para otra persona, y te usaré a ti con espíritu de consejo. Te haré a ti una consejera sabia, y por esos consejos familias se salvarán, personas serán restauradas, gente será librada de la muerte y de la ruina, y vendrán a ti y temerán al Señor, dice el Espíritu Santo. Bendigo a Juliana, bendigo a Zulify, bendigo a todos los demás que están allí conectados, de Ana Cristina, a Carolina. Desato bendición sobre Tavo, desato bendición sobre sus vidas, sobre Gracie, sobre Francia. Padre, bendigo todo este pueblo tuyo, a Natalia Mora, a Linita Cano, declaro una sanidad total en su cuerpo. Bendigo a Margarita, Señor, toda esta gente fiel, hermosa, que se ha conectado, que han permanecido, los que han permanecido en la prueba.
recibirán doble honra, recibirán doble honra. Aleluya. Bendigo a Tania Lorena, bendigo a Sandy, bendigo a Jonathan, bendigo a Gabrielita, bendigo a Dieguito, a Luz Amalfi, bendigo a Brian, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a Jigmar, a Andreita, a Valentina, bendigo a Ana María, en el nombre de Jesús, a Luceli, a Estefanía, bendigo en el nombre de Jesús, a Alejandro, bendigo en el nombre de Jesús, a Jesús, a Elena. Declaro sobre ellos tu gracia y tu favor, y que el río del Espíritu viene con fuerza. Ayúdanos entre todos en obediencia a que juntos todos abramos los grupos de visión, abramos y desatemos esa palabra que tú has traído hoy en obediencia, y veamos el río de tu Espíritu. No nos detiene nada, no nos detiene ninguna pandemia, ninguna restricción, ninguna virtualidad. Vamos más vivos que nunca con el río de tu gloria, Señor, y haremos los encuentros, y si los tenemos que hacer por aquí, los haremos, Señor, pero no nos vamos a detener. A ti sea la gloria, Padre. Ponemos esa propuesta que vamos a presentar mañana en tus manos. Entréganos ese lugar, lo reclamamos, porque todo te pertenece a ti y es para tu obra, y ese lugar el Señor lo necesita para que se levante un templo santo para Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Los amamos muchísimo. Les mandamos un abracito. Recuerda también de que esos ríos entran al mar y las aguas reciben sanidad. Todo recibe sanidad. Tanto los que han conocido al Señor y han estado ahí, como permitiéndole al enemigo argumentos y debilidades. No te pongas a hablar más de la cuenta ni a escuchar más de la cuenta. Sencillamente deja que el río toque, que el río fluya. Pero también vendrá sanidad sobre mucha gente que nueva, y que vendrán, se conectarán, los consolidarán, irán a su encuentro, y muchísimos peces y muchos árboles, y la gloria de Dios llenará la ciudad. Les amamos, los queremos muchísimo. Reciban un abracito. Esperamos pronto vernos para juntos adorar al Señor. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Chao, chao.